Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre las sustancias psicodélicas. Son compuestos que alteran la percepción, el pensamiento y las emociones, creando experiencias únicas y a menudo profundas. Vamos a descubrir más sobre estos fascinantes viajes mentales. Como saben, en un iceberg se comienza desde lo menos perturbador, para ir poco a poco hablando de cosas más perturbadoras de estas sustancias conforme bajamos en el iceberg. Sin nada más que añadir, comencemos. Nivel 1. Superficie. Meditación y estados psicodélicos. ¿Son similares los estados psicodélicos a la meditación? Vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Primero, hablemos de las similitudes. Investigaciones recientes han mostrado que tanto la meditación profunda como los estados inducidos por sustancias psicodélicas como el LSD o la psilocibina pueden producir experiencias muy similares. Ambos pueden generar una sensación de disolución del ego, donde el sentido del yo se desvanece y la persona se siente conectada con el universo. Además, estudios de neuroimagen han revelado que ambos estados afectan de manera similar las redes neuronales, especialmente aquellas relacionadas con la introspección y la conciencia del yo. Por ejemplo, un estudio del Imperial College de Londres encontró que tanto los meditadores experimentados como las personas bajo los efectos de la psilocibina mostraban una disminución en la actividad de la red neuronal por defecto, una parte del cerebro asociada con el pensamiento autorreferencial y la charla mental constante. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Los estados psicodélicos suelen ser más intensos y de corta duración, mientras que la meditación es un proceso gradual y acumulativo. Además, la meditación permite un mayor control sobre la experiencia, mientras que los efectos de los psicodélicos pueden ser impredecibles y variar según la dosis y el entorno. En resumen, aunque hay similitudes fascinantes en cómo la meditación y los estados psicodélicos afectan nuestro cerebro y conciencia, cada uno ofrece una experiencia única y se aborda de maneras muy diferentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han experimentado alguna vez algo similar con la meditación o los psicodélicos? Entonces no es necesario meterse cosas cuando la respuesta la tenemos nosotros. Solo hay que ir reduciendo el ruido interno y dejar descansar la mente. La teoría del mono colocado. Esta idea fue popularizada por el etnobotánico Terence M. Seguin y plantea una hipótesis fascinante sobre la evolución humana. Vamos a explorarlo. La teoría del mono colocado sugiere que los antepasados humanos experimentaron una aceleración en su evolución cognitiva gracias al consumo de hongos psilocíbeos, que contienen la sustancia psicodélica psilocibina. Según Emacena, nuestros antecesores primates en África habrían ingerido estos hongos al forrajear en su entorno, lo que habría desencadenado una serie de cambios significativos en su desarrollo cerebral y comportamiento. Messina propone varios efectos clave de los hongos psicodélicos que podrían haber influido en la evolución humana. 1. Aumento de la agudeza visual. Los efectos visuales de los hongos psicodélicos podrían haber mejorado la capacidad de los primeros humanos para detectar alimentos y depredadores en su entorno. 2. Incremento en la actividad sexual. La psilocibina puede aumentar la libido y, por lo tanto, podría haber llevado a una mayor tasa de reproducción, favoreciendo la expansión de la población. 3. Desarrollo del lenguaje. Messina también sugirió que los efectos de los hongos sobre la mente podrían haber fomentado el desarrollo de la imaginación, el arte y crucialmente el lenguaje. La capacidad de pensar y comunicarse de manera abstracta podría haber sido impulsada por experiencias psicodélicas. 4. Conexión social y cooperación. Las experiencias de disolución del ego y conexión con los demás, características de los estados psicodélicos, podrían haber fomentado un sentido de comunidad y cooperación más fuerte entre los grupos humanos. Aunque esta teoría es intrigante y ha capturado la imaginación de muchos, es importante señalar que no tiene un respaldo científico sólido. La evolución humana es un proceso extremadamente complejo y es improbable que un solo factor, como el consumo de hongos psicodélicos, pueda explicar por sí solo el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. En resumen,
La teoría del mono colocado es una hipótesis provocativa que nos invita a considerar cómo diversos factores pueden haber influido en la evolución humana. Sin embargo, sigue siendo una teoría especulativa sin pruebas concluyentes. Animales que se sabe utilizaban o utilizan psicodélicos. Aunque puede sonar sorprendente, hay varios ejemplos de animales que utilizan o han utilizado sustancias naturales que inducen estados alterados de conciencia. Vamos a descubrir algunos de ellos. 1. Delfines y el pez globo. Los delfines son conocidos por su inteligencia y comportamiento juguetón. Hay reportes de delfines que interactúan con peces globo, los cuales liberan una toxina llamada tetrodotoxina. En pequeñas dosis, esta toxina puede tener efectos narcóticos. Se ha observado a delfines mordisqueando estos peces y luego pasando tiempo en un aparente estado de trance. 2. Gatos y la Nepeta cataria catnip. Aunque no es un psicodélico en el sentido estricto, la planta conocida como catnip o hierba gatera tiene un efecto notable sobre muchos gatos. La nepetalactona, un compuesto activo en la planta, provoca comportamientos de euforia como rodar, saltar y frotarse contra la planta. Este estado de euforia puede durar varios minutos. 3. Renos y el hongo Amanita muscaria. En algunas regiones del norte de Europa y Siberia, los renos han sido observados consumiendo el hongo Amanita muscaria, que contiene los compuestos psicoactivos mucimol y botenato. Estos hongos pueden inducir estados de alteración sensorial y comportamiento inusual en los renos. Es interesante notar que algunas culturas humanas también han utilizado este hongo en rituales chamánicos. 4. Insectos y la fermentación. Algunos insectos, como las abejas, pueden consumir frutas fermentadas que contienen pequeñas cantidades de alcohol. Este consumo puede afectar su comportamiento y vuelo, similar a los efectos de la intoxicación por alcohol en los humanos. 5. Monos y la fermentación. Monos en ciertas regiones tropicales han sido observados consumiendo frutas fermentadas, lo que lleva a comportamientos inusuales debido a la intoxicación por etanol. Este comportamiento se ha documentado en varias especies de primates. 6. Elefantes y la marula. Los elefantes en África son conocidos por consumir los frutos fermentados del árbol de marula, lo que puede llevar a comportamientos de embriaguez. Aunque hay debate sobre la frecuencia y el impacto de este comportamiento, es un ejemplo popular de animales que ingieren sustancias naturales con efectos intoxicantes. Conclusión. Estos ejemplos muestran que el uso de sustancias naturales con efectos psicoactivos no es exclusivo de los humanos. Varios animales interactúan con su entorno de maneras que pueden inducir estados alterados de conciencia, ya sea por curiosidad, necesidad o simplemente por accidente. Sus usos en psicoterapia. Desde la década de 1950, los investigadores han estudiado estas sustancias por su potencial terapéutico, y en los últimos años ha habido un resurgimiento significativo en este campo. Vamos a descubrir cómo se están utilizando los psicodélicos para tratar diversas condiciones de salud mental. 1. Tratamiento de la depresión. Uno de los usos más prometedores de los psicodélicos es en el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. La psilocibina, el compuesto activo de los hongos mágicos, ha mostrado resultados muy positivos en ensayos clínicos. Estudios han encontrado que una sola sesión de terapia asistida por psilocibina puede producir reducciones significativas en los síntomas de la depresión, efectos que pueden durar varios meses. 2. Ansiedad y miedo al final de la vida. Los pacientes con enfermedades terminales a menudo experimentan ansiedad severa y miedo a la muerte. La psilocibina y el LSD se han utilizado en ensayos clínicos para ayudar a estos pacientes a encontrar paz y aceptación. Estos estudios muestran que las experiencias psicodélicas pueden reducir significativamente la ansiedad y el sufrimiento existencial, proporcionando una mejora en la calidad de vida. 3. Trastorno por estrés postraumático TEPT. El MDMA de éxtasis se ha mostrado ser altamente efectivo en el tratamiento del TEP. En ensayos clínicos,
La terapia asistida por MDMA ha ayudado a los pacientes a procesar y superar traumas profundos, con tasas de éxito mucho mayores que las terapias tradicionales. La FDA ha designado la terapia con MDMA como una terapia innovadora, acelerando su aprobación para uso terapéutico. 4. Adicciones. Los psicodélicos también están siendo investigados por su potencial para tratar adicciones. La psilocibina y el ibogaína, un alcaloide encontrado en la planta africana iboga, han mostrado ser prometedores en el tratamiento de la adicción al alcohol, la nicotina y las drogas opiáceas. Estos tratamientos pueden ayudar a los pacientes a ganar nuevas perspectivas y motivaciones para romper con hábitos adictivos. 5. Trastornos de ansiedad. Los estudios también han investigado el uso de psicodélicos en el tratamiento de trastornos de ansiedad generalizada y social. La terapia asistida por psicodélicos puede ayudar a los pacientes a enfrentar y procesar las raíces de su ansiedad, llevándolos a una mayor tranquilidad y bienestar. 6. Crecimiento personal y espiritual. Más allá de tratar enfermedades específicas, los psicodélicos también se utilizan para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Estas experiencias pueden ayudar a las personas a ganar nuevas perspectivas sobre sus vidas, mejorar la creatividad y aumentar el sentido de conexión con los demás y el mundo. Conclusión. El uso de psicodélicos en psicoterapia está emergiendo como una herramienta poderosa y transformadora en el tratamiento de varias condiciones de salud mental. Aunque todavía estamos en las primeras etapas de esta investigación, y se necesitan más estudios para comprender completamente los beneficios y riesgos, los resultados hasta ahora son muy prometedores. Origen. El uso de sustancias psicodélicas se remonta a miles de años, con muchas culturas antiguas utilizándolas en contextos rituales y espirituales. Civilizaciones como los pueblos indígenas de América, África y Asia han usado plantas y hongos psicoactivos para la curación, la conexión espiritual y las ceremonias religiosas. Sustancias más conocidas. 1. Psilocibina. Origen: hongos del género Psilocybe. Usos: utilizada tradicionalmente por pueblos indígenas de América Central y del Sur en ceremonias chamánicas. Actualmente, se investiga por sus beneficios en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. 2. LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Origen: sintetizado en 1938 por Albert Hofmann a partir del cornezuelo del centeno. Usos: popularizado en la década de 1960 durante el movimiento contracultural. Investigado por su potencial para tratar una variedad de trastornos mentales. 3. MDMA 3,4 metinendioximetanfetamina. Origen: sintetizado en 1912 por la compañía Merck. Uso: conocido popularmente como éxtasis, es investigado actualmente por su eficacia en el tratamiento del TEC. 4. Ayahuasca. Origen: bebida tradicional de los pueblos amazónicos, hecha de la combinación de la liana Banisteriopsis caapi y otras plantas. Usos: utilizada en ceremonias chamánicas para la curación y la visión. Estudiada por sus efectos en la depresión y el bienestar emocional. 5. Mescalina. Origen: cactus como el peyote, Lophophora williamsi y el San Pedro Lechinopsis pachanoi. Usos: utilizada por las culturas nativas de Norteamérica en rituales religiosos. Estudiada por sus potenciales beneficios terapéuticos. Ceremonias. Las ceremonias psicodélicas suelen implicar el uso de sustancias como la ayahuasca, el peyote o los hongos mágicos para explorar la mente y la conciencia. Algunos famosos han compartido públicamente sus experiencias con estas sustancias, como Joe Rogan, Sting, Susan Sarandon y Jim Carrey. Estas experiencias pueden variar desde la búsqueda espiritual hasta la autoexploración y el crecimiento personal. Sin embargo, es crucial recordar que el uso de psicodélicos conlleva riesgos y debe ser realizado con precaución y bajo la supervisión adecuada. Nivel 2. Bajo la superficie. Amor y paz.
El concepto de amor y paz está estrechamente relacionado con el movimiento hippie que surgió en la década de 1960 en los Estados Unidos y se extendió por el mundo. Este movimiento contracultural promovía la paz, el amor, la libertad y la armonía como respuesta a la guerra de Vietnam y a las tensiones sociales y políticas de la época. Los hippies abogaban por una vida en comunidad, el uso de drogas psicodélicas como una forma de expandir la conciencia, la música como medio de expresión y protesta, y un rechazo a las normas sociales establecidas y al materialismo. Amor y paz se convirtió en un lema que encapsulaba estos ideales, promoviendo la no violencia y la fraternidad universal. Este movimiento tuvo un impacto significativo en la cultura popular, la música con artistas como The Beatles y Bob Dylan, la moda y las actitudes sociales, dejando un legado que aún resuena en diversas formas en la sociedad contemporánea. Los 7 niveles de los estados psicodélicos. Cuidado, las sustancias psicodélicas no siempre se acompañan de cosas positivas. En los diferentes estados también podemos sentir ansiedad, agonía, paranoia, etc. Nivel 1: el umbral. En este nivel, estás en el punto de partida de tu viaje. Comienzas a sentir los primeros efectos de la sustancia psicodélica. Puedes notar cambios sutiles en la percepción, como colores más brillantes o una sensación de ligereza. Nivel 2: la elevación. Aquí es donde empiezas a sentirte realmente elevado. Los efectos se intensifican y puedes experimentar una mayor sensación de euforia y energía. Tu mente se siente más clara y tus sentidos se agudizan. Nivel 3: la profundidad. Ahora estás sumergiéndote más profundamente en tu experiencia psicodélica. Los pensamientos comienzan a fluir de manera más libre y tu percepción del tiempo y el espacio puede volverse distorsionada. Puedes experimentar una sensación de conexión con el universo. Nivel 4: la revelación. En este nivel, estás experimentando revelaciones y epifanías. Tu mente se abre a nuevas perspectivas y formas de entender el mundo. Puedes tener insights profundos sobre ti mismo y tu vida. Nivel 5: la trascendencia. Aquí es donde alcanzas un estado de trascendencia. Te sientes completamente conectado con el universo y con todo lo que te rodea. Puedes experimentar sensaciones de unidad y éxtasis. Nivel 6: la disolución del ego. En este nivel, el ego se disuelve por completo. Te sientes como parte de algo más grande que tú mismo. Puedes experimentar una sensación de ego muerte y un profundo sentido de unidad con el universo. Nivel 7: la totalidad. En el nivel más alto, experimentas la totalidad y la plenitud. Te sientes completamente integrado con el universo y con la totalidad de la existencia. Experimentas un estado de amor incondicional y paz profunda. Cada persona es diferente y muchas veces las sustancias son impredecibles, por eso también es importante el psicodélico que se utilice. Esto puede intensificar la ansiedad y los efectos corporales o mentales. Jamás utilizar la información de este video para tratar de guiarse al utilizar psicodélicos, pues este video está hecho con fines de entretenimiento y la información en ocasiones va cambiando, así que investiguen con un experto. La serotonina y el LSD. La serotonina es como el maestro de ceremonias en el cerebro, encargado de regular una amplia gama de funciones, desde el estado de ánimo y el sueño hasta el apetito y la cognición. Es conocida como la hormona del bienestar debido a su influencia en nuestro estado emocional y mental. Ahora, imagina que el LSD es como un intrépido explorador que entra en el cerebro y se encuentra con los receptores de serotonina. En lugar de simplemente saludar y seguir adelante, el LSD se une a estos receptores y comienza a enviar señales confusas y extravagantes por todo el cerebro. Estas señales desencadenan una cascada de eventos que provocan una distorsión en la percepción, como ver colores más vibrantes, patrones en movimiento y una sensación de conexión con el universo. Además, el LSD puede alterar drásticamente el estado de ánimo, llevando a experiencias emocionales intensas, desde euforia y éxtasis hasta ansiedad y miedo. En resumen, el LSD y la serotonina tienen una relación fascinante en el cerebro, donde el LSD actúa como un intruso que sacude las cosas,
provocando una montaña rusa de efectos perceptuales y emocionales. El cannabis mata neuronas. Escena 1. La afirmación. Es común escuchar que el cannabis mata neuronas, lo que ha llevado a preocupaciones sobre sus posibles efectos negativos en el cerebro. Escena 2. La realidad científica. Sin embargo, la verdad es un poco más complicada. Estudios científicos han demostrado que el cannabis no mata directamente las neuronas. En cambio, afecta la comunicación entre ellas al interactuar con el sistema endocannabinoide del cerebro. Escena 3. Sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de señalización celular que desempeña un papel en una variedad de funciones fisiológicas, incluida la regulación del estado de ánimo, el apetito, el dolor y la memoria. Escena 4. Efectos del cannabis. Cuando se consume cannabis, los compuestos activos, como el THC, se unen a los receptores cannabinoides en el cerebro, alterando la liberación de neurotransmisores y afectando la comunicación entre las neuronas. Escena 5. Neuroplasticidad. Es importante tener en cuenta que el cerebro es increíblemente adaptable y puede recuperarse de la exposición al cannabis. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, lo que significa que las conexiones neuronales pueden ser modificadas y reorganizadas. Escena 6. Conclusiones. En resumen, si bien el cannabis puede afectar temporalmente la comunicación entre las neuronas, no las mata directamente. Sin embargo, su consumo prolongado y en exceso puede tener efectos negativos en la función cognitiva y el desarrollo del cerebro, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Creadores de contenido psicodélico en YouTube. Psique Substance. Este canal está dirigido por Ada, quien comparte experiencias personales con sustancias psicodélicas, consejos de reducción de daños y educación sobre el uso responsable de estas sustancias. Lovermate Tom. Tom es un viajero australiano que documenta sus experiencias con psicodélicos en su canal. Ofrece información objetiva y honesta sobre los beneficios y riesgos de estas sustancias. Edward Classroom. Este canal, dirigido por Seth, proporciona educación sobre una variedad de sustancias psicoactivas, incluidos los psicodélicos. Ofrece análisis en profundidad de los efectos, riesgos y usos terapéuticos de estas sustancias. Así como Mariano Acosta, Vida Random, Trippy entre otros. Músicos psicodélicos. Pink Floyd. Esta icónica banda británica es conocida por su música psicodélica y exploratoria, con álbumes como The Dark, City of the Moon y Wish, Joe Werere, que han dejado una marca indeleble en la historia de la música. The Doors. Liderados por el carismático Jim Morrison, The Doors fusionaron rock, blues y elementos psicodélicos en su música. Canciones como Light Me Fire y Rivers on the Storm capturan la esencia de la era psicodélica de los años 60. Tame Impala. Esta banda de rock psicodélico liderada por Kevin Parker ha ganado popularidad por su sonido único y envolvente. Álbumes como Lonerin y Current son aclamados por su experimentación musical y letras introspectivas. Grateful Dead. Con su enfoque improvisado y ecléctico, Grateful Dead fue una de las bandas pioneras del movimiento psicodélico en la década de 1960. Sus extensos jams y conciertos en vivo son legendarios entre los seguidores del género. Y como no, en el arte y las películas también hay un sinfín de cosas relacionadas a esta temática. Su ilegalidad es por política. La teoría de por qué los psicodélicos son ilegales va más allá de simplemente considerarlos como sustancias peligrosas. En realidad, se remonta a una combinación de factores históricos, políticos y culturales que influyeron en la toma de decisiones sobre su prohibición. 1. Control de la mente. Los psicodélicos tienen la capacidad de alterar la percepción y el pensamiento de manera radical, lo que llevó a algunos grupos a temer que pudieran socavar el control social y político establecido. En la década de 1960, por ejemplo, el movimiento hippie y su asociación con el uso de drogas psicodélicas preocupaban a las autoridades por su potencial para desafiar las normas sociales y políticas establecidas.
2. Estigma y percepción pública. La percepción pública de los psicodélicos como drogas peligrosas se vio influenciada por la propaganda antidrogas y la narrativa de la guerra contra las drogas, que retrataba a estas sustancias como una amenaza para la sociedad. Esto contribuyó a la formación de una opinión pública negativa sobre los psicodélicos y facilitó su clasificación como sustancias ilegales. 3. Intereses económicos. La industria farmacéutica y otros sectores pueden tener intereses en mantener la prohibición de los psicodélicos, ya que su legalización podría amenazar sus ingresos y el control sobre el mercado de la salud mental. Además, algunos argumentan que la criminalización de las drogas permite mantener a ciertas comunidades marginadas y proporciona justificación para la expansión de la aplicación de la ley y el encarcelamiento masivo. Usos recreativos. La teoría de por qué los psicodélicos son ilegales va más allá de simplemente considerarnos como sustancias peligrosas. En realidad, se remonta a una combinación de factores históricos, políticos y culturales que influyeron en la toma de decisiones sobre su prohibición. Las menos peligrosas. 1. Psilocibina, hongos psilocibios. La psilocibina, el compuesto psicodélico presente en los hongos psilocibios, se considera relativamente segura en términos de toxicidad física. No tiene un alto potencial de adicción y no se han reportado muertes directamente atribuibles a la sobredosis de psilocibina. Sin embargo, su uso puede estar asociado con efectos psicológicos intensos y experiencias desafiantes. 2. MDMA de éxtasis en dosis bajas ayuda con la empatía, o hablar con el terapeuta si se resiste a hablar. 3. LSD, ditilamida de ácido lisérgico. Aunque el LSD puede inducir experiencias psicodélicas intensas, no se ha asociado con daños físicos directos ni con riesgo de sobredosis. Si padeces enfermedades mentales, hay riesgos o tus ancestros pueden hacer que aflore el trastorno. Empatógenos. Los empatógenos son una clase de sustancias psicoactivas que se caracterizan por sus efectos principalmente emocionales y sociales, incluyendo un aumento en la empatía, la conexión emocional y la sensación de bienestar interpersonal. Estos compuestos a menudo se utilizan en contextos terapéuticos y recreativos debido a su capacidad para facilitar la comunicación abierta y la conexión emocional con los demás. Algunos ejemplos de empatógenos incluyen MDMA. El MDMA es uno de los empatógenos más conocidos y ampliamente estudiados. Se ha utilizado en terapias asistidas para el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, y otros trastornos mentales, así como en entornos recreativos para promover la conexión interpersonal y la apertura emocional. Mescalina, peyote y San Pedro. Aunque la mescalina es más conocida por sus efectos psicodélicos, también tiene propiedades empatógenas y se ha utilizado en rituales religiosos y ceremoniales para promover la conexión espiritual y la empatía hacia los demás. Nivel 3. Profundidades. Mal viajes. Hay una infinidad de viajes negativos contados en libros, internet o incluso la música. Como veremos a continuación, hay que ser cuidadoso con la dosis y saber que no todas las medicinas son para todas las personas, y en últimos puede ser su veneno. Mal viaje. Con LSD. En un festival de música, un usuario de Reddit compartió su experiencia de consumir LSD en un festival de música. Durante el viaje, experimentó una paranoia extrema y pensamientos intrusivos, creyendo que todos a su alrededor estaban conspirando en su contra. Este mal viaje fue una lección sobre la importancia de un entorno seguro y la preparación adecuada antes de consumir sustancias psicodélicas. Pesadilla con ayahuasca en un retiro espiritual. En un foro de discusión en línea, alguien relató un mal viaje con ayahuasca durante un retiro espiritual en la selva amazónica. Experimentó visiones aterradoras de monstruos y entidades malévolas que lo perseguían, lo que desencadenó un intenso miedo y ansiedad. Este mal viaje resalta la importancia de la guía adecuada y el apoyo emocional durante experiencias psicodélicas intensas. Experiencia traumática con hongos psilocibios en un entorno urbano. En un blog de viajes,
Una persona compartió su mal viaje con hongos y locidios mientras exploraba una ciudad desconocida. Se sintió abrumado por la intensidad de las percepciones alteradas y se perdió en un estado de confusión y desorientación. Esta historia subraya la importancia de elegir cuidadosamente el entorno y la compañía para un viaje psicodélico seguro. Mal viaje, con MDMA en un concierto. En un video de testimonio en YouTube, alguien describió su mal viaje con MDMA durante un concierto. Experimentó una sobredosis leve debido a la combinación de calor extremo, deshidratación y dosis excesiva de la droga. Esta experiencia destaca los riesgos de abuso y consumo irresponsable de sustancias psicoactivas en entornos de alta estimulación. Pesadilla con Salvia Divinorum en un entorno doméstico. En un foro de discusión sobre psicodélicos, una persona compartió su mal viaje con Salvia Divinorum en su casa. Experimentó una desconexión total de la realidad y entró en un estado de pánico al no poder distinguir entre la experiencia psicodélica y la realidad. Este mal viaje resalta los riesgos de usar sustancias potentes como la Salvia Divinorum sin comprensión adecuada de sus efectos y preparación. Flashbacks. Los flashbacks son experiencias perceptuales o emocionales que ocurren después del consumo de sustancias psicodélicas, donde se recrean temporalmente sensaciones o aspectos de un viaje psicodélico anterior, sin la presencia de la droga en el sistema. Estos episodios pueden ocurrir de forma espontánea o desencadenarse por estímulos externos o internos, como el estrés, la fatiga o incluso ciertos patrones visuales. Flashback de LSD durante una situación estresante. En un testimonio en línea, alguien compartió cómo experimentó un flashback de LSD mientras estaba bajo una gran presión en el trabajo. Repentinamente, comenzó a experimentar patrones visuales y distorsiones perceptuales similares a las de un viaje con LSD, lo que dificultó su capacidad para funcionar normalmente en ese entorno. Flashback de ayahuasca durante una meditación. En un podcast sobre psicodelia, un individuo relató cómo experimentó un flashback de ayahuasca mientras meditaba en su casa. Durante la meditación, comenzó a revivir aspectos de su viaje con ayahuasca, incluyendo visiones y sensaciones corporales intensas, lo que lo dejó sintiéndose vulnerable y abrumado. Flashback de hongos y locidios durante una caminata en la naturaleza. En un artículo en línea, alguien describió cómo experimentó un flashback de hongos y locidios mientras caminaba solo en el bosque. De repente, comenzó a experimentar una intensa sensación de conexión con la naturaleza y distorsiones visuales similares a las de su viaje con hongos, lo que lo llevó a cuestionar su percepción de la realidad. Flashback de MDMA durante una situación social. En un video testimonial, alguien compartió su experiencia de tener un flashback de MDMA durante una fiesta con amigos. Repentinamente, comenzó a experimentar sensaciones de euforia y empatía similares a las de su experiencia con MDMA, lo que lo llevó a sentirse fuera de lugar y confundido en ese entorno social. Flashback de Salvia Divinorum durante una sesión de yoga. En un blog personal, alguien relató cómo experimentó un flashback de Salvia Divinorum mientras practicaba yoga en su casa. Durante la sesión, comenzó a experimentar distorsiones visuales y sensaciones corporales intensas similares a las de su viaje con Salvia, lo que interrumpió su práctica de yoga y lo dejó sintiéndose desconcertado y vulnerable. Estas experiencias de flashbacks destacan cómo los efectos de las sustancias psicodélicas pueden persistir más allá del periodo de intoxicación aguda, afectando la percepción y la experiencia de la realidad en momentos inesperados. Seres. Durante un viaje psicodélico, algunas personas informan haber tenido encuentros con seres misteriosos, entidades alienígenas, deidades, o incluso sentir una conexión profunda con la naturaleza o el universo en su conjunto. Estas experiencias pueden variar desde encuentros benignos y amorosos hasta encuentros desafiantes o aterradores, y pueden ser interpretadas de diferentes maneras según la perspectiva cultural, espiritual o psicológica del individuo. ¿En qué etapa de los 7 estados psicodélicos se pueden ver? Las experiencias con seres durante el uso de psicodélicos suelen ocurrir en las etapas más profundas de un viaje, cuando el individuo ha alcanzado un estado de disolución del ego o una conexión profunda con el cosmos. Estas experiencias pueden manifestarse durante la etapa de trascendencia, donde el individuo se siente conectado con una realidad superior o un orden cósmico,
o durante la etapa de iluminación, donde se experimenta una profunda comprensión o revelación sobre la naturaleza de la existencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentan encuentros con seres durante sus viajes psicodélicos, y que estas experiencias son altamente subjetivas y pueden estar influenciadas por una variedad de factores, incluyendo la dosis de la sustancia, el entorno, la mentalidad del individuo y sus creencias personales. Teorías. 1. Teoría del viaje psicodélico como experiencia de muerte y de nacimiento. Algunos creen que los viajes psicodélicos ofrecen una experiencia cercana a la muerte, donde el individuo puede experimentar una disolución total del ego y una sensación de unidad con el universo. Esta teoría sugiere que el encuentro con estados de conciencia tan profundos puede llevar a una transformación psicológica similar a la de un renacimiento espiritual o emocional. 2. Teoría de la hipótesis del ente o hipótesis del alienígena de Longwood. Esta teoría propone que las experiencias de encuentros con seres durante los viajes psicodélicos podrían estar relacionadas con la coevolución de los hongos psicodélicos y los seres humanos. Algunos sugieren que los compuestos psicodélicos contenidos en ciertos hongos podrían haber influido en el desarrollo de la conciencia humana, y que las experiencias de encuentros con seres podrían reflejar esta conexión evolutiva. 3. Teoría de la psicoterapia psicodélica como herramienta para la curación emocional y espiritual. Esta teoría sugiere que las sustancias psicodélicas tienen el potencial de catalizar procesos terapéuticos profundos al permitir que los individuos accedan a partes reprimidas de su mente y procesen traumas emocionales. La investigación moderna respalda esta teoría, mostrando que el uso controlado de psicodélicos en entornos terapéuticos puede ser efectivo para tratar afecciones como el trastorno de estrés postraumático, el TED, la depresión y la ansiedad. 4. Teoría de la conexión psicodélica entre la mente y el cosmos. Algunos creen que los psicodélicos ofrecen una ventana a una realidad más amplia o a una red de conciencia cósmica. Esta teoría sugiere que los estados alterados de conciencia inducidos por psicodélicos pueden permitir que los individuos se conecten con dimensiones superiores de la realidad o con entidades inteligentes que existen fuera de la percepción humana ordinaria. 5. Teoría de la reducción del filtro cerebral. Algunos investigadores sugieren que los psicodélicos pueden actuar reduciendo la actividad del filtro cerebral, una red neuronal que filtra la información sensorial para crear una experiencia consciente coherente. Esta teoría postula que al reducir la actividad del filtro cerebral, los psicodélicos pueden permitir que el cerebro procese información de manera más libre y creativa, lo que lleva a experiencias perceptuales y cognitivas extraordinarias. Estas teorías, aunque algunas pueden parecer especulativas, reflejan la fascinación y el misterio que rodea a las sustancias psicodélicas, así como su potencial para desafiar nuestra comprensión convencional de la mente, la conciencia y la realidad. El famoso "me cambió la vida" es una expresión comúnmente asociada con las experiencias psicodélicas, ya que muchas personas reportan transformaciones significativas en su perspectiva, emociones y comportamiento después de experimentar con estas sustancias. Este cambio puede manifestarse en una mayor apertura mental, un sentido renovado de conexión con el mundo y los demás, una reducción de la ansiedad y la depresión, y un aumento en la creatividad y la autoaceptación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos pueden variar según la persona y el contexto, y que el uso de psicodélicos no garantiza necesariamente un cambio positivo en la vida de todos. Me quedé arriba. Me quedé arriba es una experiencia común y a veces preocupante que algunas personas experimentan al usar psicodélicos. Esta sensación se refiere a la percepción de que uno no puede regresar a su estado de conciencia normal después de un viaje psicodélico, lo que puede llevar a sentimientos de ansiedad, desesperación o incluso paranoia. La sensación de quedarse arriba puede ocurrir por varias razones. 1. Duración prolongada del efecto. Algunos psicodélicos tienen efectos que pueden durar varias horas o incluso días, lo que puede hacer que la persona se sienta atrapada en un estado alterado de conciencia por un periodo prolongado de tiempo. 2. Miedo a no volver a la realidad durante un viaje psicodélico intenso. Es común que las personas experimenten una disolución del ego y una pérdida de referencia con la realidad ordinaria.
Esto puede generar miedo o ansiedad sobre no poder volver a bajar a la realidad cotidiana. 3. Confusión o desorientación. Los psicodélicos pueden causar confusión mental y desorientación, lo que puede hacer que la persona se sienta perdida o incapaz de comprender su entorno. 4. Experiencias traumáticas. Algunas personas pueden tener experiencias traumáticas durante un viaje psicodélico, como la sensación de estar atrapadas en un bucle de pensamientos negativos, o la percepción de estar atrapadas en un estado de conciencia no deseado. Es importante recordar que, aunque la sensación de quedarse arriba puede ser aterradora, generalmente es temporal y desaparece a medida que el efecto de la sustancia psicodélica disminuye. Sin embargo, si alguien está experimentando una sensación de quedarse arriba y está experimentando malestar significativo o dificultades para volver a la realidad, es importante buscar ayuda profesional o buscar apoyo de amigos o familiares de confianza. Son ilegales. La ilegalidad de la sustancia psicodélica dificulta su acceso para fines médicos y de investigación, aumenta los riesgos de seguridad y calidad en el mercado negro, cuestiona la autonomía individual y destaca la evolución en la percepción de las drogas hacia un enfoque más terapéutico y espiritual. Esto subraya la necesidad de políticas más equilibradas que consideren tanto los riesgos como los beneficios potenciales de los psicodélicos. Nivel 4. El abismo. Dosis heroicas. Las dosis heroicas, conocidas por ser dosis extremadamente altas de psicodélicos, han sido utilizadas por algunas personas valientes y aventureras en busca de experiencias profundas y transformadoras. Estas dosis no son para los débiles de corazón, ya que pueden sumergir al individuo en un viaje psicodélico intenso y desafiante, que puede ser abrumador e incluso aterrador. Aquí hay dos dosis heroicas famosas que han dejado una marca indeleble en la historia de los psicodélicos. 1. La dosis de Terence McKenna con hongos alucinógenos en la selva amazónica. Terence McKenna, un renombrado etnobotánico y defensor del uso responsable de los psicodélicos, realizó una dosis heroica de hongos alucinógenos en la selva amazónica. Durante este viaje, McKenna afirmó haber tenido una experiencia profunda de comunicación con entidades inteligentes extradimensionales, que él llamaba elfos mecánicos. Esta experiencia lo llevó a desarrollar su famosa teoría del hiperobjeto, que sugiere que los psicodélicos pueden proporcionar acceso a realidades alternativas o dimensiones superiores de la conciencia. 2. La dosis de Albert Hofmann con LSD. Albert Hofmann, el químico suizo que descubrió el LSD, también experimentó con dosis heroicas de esta sustancia. En una ocasión, Hofmann tomó una dosis extremadamente alta de LSD, lo que resultó en una experiencia intensamente trascendental. Durante este viaje, Hofmann informó haber experimentado una fusión con la totalidad del universo y una sensación de conexión cósmica. Este viaje reforzó su convicción en el potencial terapéutico y espiritual de los psicodélicos, y lo llevó a continuar su investigación en esta área. Estas dos dosis heroicas son ejemplos de la capacidad de los psicodélicos para llevar a las personas a experiencias profundas y transformadoras que desafían la comprensión convencional de la realidad. Sin embargo, es importante recordar que las dosis heroicas también conllevan riesgos significativos y no deben ser tomadas a la ligera. Un uso responsable y cuidadoso de los psicodélicos es fundamental para maximizar los beneficios potenciales y minimizar los riesgos para la salud y el bienestar. Las más terroríficas y peligrosas. 1. Datura, también conocida como estramonio. Esta planta puede causar alucinaciones extremadamente vívidas y perturbadoras, así como efectos secundarios peligrosos como confusión, paranoia y delirio. 2. Salvia divinorum. Esta hierba psicoactiva puede inducir experiencias psicodélicas intensas y a menudo desconcertantes, incluyendo la sensación de despersonalización y la percepción de realidades alternativas. 3. Ibogaína. Aunque sea investigado por sus posibles efectos terapéuticos, como el tratamiento de adicciones, la ibogaína también puede producir experiencias psicodélicas profundas
y a veces ateradoras, acompañadas de efectos físicos intensos y riesgos para la salud. Usos de terapeutas para entender a individuos con psicosis. Pueden ocasionar trastornos mentales. Los psicodélicos pueden causar trastornos mentales principalmente cuando se usan de manera imprudente o en dosis inadecuadas. Algunos de los mecanismos por los cuales pueden desencadenar trastornos incluyen: 1. Traumas psicológicos. Las experiencias intensas y a menudo desconcertantes que pueden provocar los psicodélicos pueden desencadenar traumas psicológicos en personas vulnerables o sensibles. 2. Desencadenamiento de trastornos preexistentes en personas con predisposición genética o antecedentes familiares de trastornos mentales como la esquizofrenia o trastornos de ansiedad. El uso de psicodélicos puede desencadenar la aparición de estos trastornos o empeorar los síntomas. 3. Problemas de salud mental subyacentes. El uso de psicodélicos puede exacerbar los síntomas de trastornos mentales preexistentes o interactuar negativamente con la medicación psiquiátrica. 4. Experiencias traumáticas durante el viaje. Las experiencias negativas durante un viaje psicodélico, como las crisis psicodélicas, pueden dejar secuelas psicológicas duraderas y contribuir al desarrollo de trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático (TET). Es importante destacar que el uso responsable y controlado de psicodélicos en un entorno seguro y con acompañamiento adecuado puede minimizar estos riesgos. Sin embargo, siempre es recomendable que las personas con antecedentes de trastornos mentales o condiciones médicas consulten a un profesional de la salud antes de usar psicodélicos. Narcotráfico. El mundo del narcotráfico está inextricablemente ligado al comercio de drogas psicodélicas, como el LSD, la MDMA de éxtasis y los hongos psilocíbeos, entre otros. Estas sustancias, a pesar de sus posibles beneficios terapéuticos y recreativos, son a menudo producidas y distribuidas por organizaciones criminales, lo que alimenta un ciclo de violencia, corrupción y explotación en todo el mundo. Al reflexionar sobre no comprar drogas psicodélicas ilegales, es importante considerar las repercusiones éticas y sociales de nuestro consumo. Al hacerlo, podemos: 1. Romper el ciclo de violencia al negarnos a participar en el mercado ilegal de drogas. Contribuimos a reducir la demanda de productos que están vinculados a actividades criminales y a la violencia asociada con el narcotráfico. 2. Promover alternativas legales y seguras. Apoyar la investigación y la regulación de psicodélicos legales puede ofrecer alternativas más seguras y éticas para aquellos que buscan explorar los beneficios terapéuticos y la expansión de la conciencia asociados con estas sustancias. 3. Fomentar la responsabilidad personal y comunitaria. Al optar por no comprar drogas ilegales, podemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y contribuir a la construcción de comunidades más saludables y seguras. En última instancia, al tomar decisiones informadas y éticas sobre el consumo de drogas psicodélicas, podemos trabajar hacia un mundo donde la exploración de la conciencia y el bienestar personal no estén vinculados a actividades ilegales y destructivas. Productos alterados o imitaciones. Hablar sobre productos alterados o fraudulentos en el mercado de drogas psicodélicas es crucial para la seguridad y el bienestar de las personas. Algunos peligros asociados con estos productos incluyen: 1. Riesgo para la salud. Los productos adulterados pueden contener sustancias nocivas o tóxicas que pueden causar daños graves a la salud, como envenenamiento por metales pesados, reacciones alérgicas severas o daño orgánico. 2. Experiencias impredecibles. La falta de control de calidad en el mercado ilegal de drogas psicodélicas significa que los usuarios pueden enfrentarse a experiencias impredecibles y potencialmente peligrosas debido a la presencia de sustancias desconocidas o mal etiquetadas en los productos. 3. Impacto psicológico negativo. El consumo de productos adulterados puede resultar en experiencias psicodélicas extremadamente desagradables o traumáticas, lo que puede llevar a problemas de salud mental a corto y largo plazo, como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. 4. Falta de apoyo médico. Cuando se consumen productos adulterados, existe un mayor riesgo de complicaciones médicas graves,
Y la falta de regulación significa que puede ser difícil obtener ayuda médica adecuada en caso de emergencia. En resumen, es fundamental educarse sobre los riesgos asociados con los productos adulterados en el mercado de drogas psicodélicas y tomar medidas para reducir estos riesgos, como buscar fuentes confiables y legales, realizar pruebas de sustancias antes de consumirlas y mantener una comunicación abierta con profesionales de la salud. La seguridad y el bienestar deben ser siempre una prioridad al explorar el mundo de los psicodélicos. Experimentos mentales. Los experimentos mentales con psicodélicos en animales y humanos han sido objeto de controversia ética y científica. Aunque algunos de estos estudios han arrojado información valiosa sobre los efectos de las drogas psicodélicas en el cerebro y la mente, otros han sido criticados por su falta de ética y el potencial daño infligido a los sujetos de prueba. Aquí hay algunos ejemplos de experimentos que han generado preocupación. 1. Experimentos en animales. Algunos estudios han utilizado animales como ratones, ratas y primates para investigar los efectos de los psicodélicos en el cerebro. Estos experimentos a menudo implican la administración de dosis altas de drogas psicodélicas y la observación de los efectos resultantes en el comportamiento y la actividad cerebral de los animales. Sin embargo, el uso de animales en experimentos psicodélicos plantea preocupaciones éticas sobre el sufrimiento animal y la extrapolación de los resultados a los seres humanos. 2. Experimentos en humanos. Algunos estudios han investigado los efectos de los psicodélicos en seres humanos mediante la administración controlada de dosis de drogas psicodélicas en entornos de laboratorio. Estos estudios han examinado una variedad de efectos, incluidos los cambios en la percepción, la cognición y la actividad cerebral. Sin embargo, algunos de estos experimentos han sido criticados por su falta de consentimiento informado, manejo inadecuado de la seguridad y bienestar de los sujetos de prueba, y posibles riesgos para la salud mental de los participantes. Nivel 5. Fondo. Manipulación de masas. Se cree que por un experimento del gobierno, en 1951 en la pequeña ciudad francesa de Pont-Saint-Esprit, donde se produjo un brote de intoxicación masiva después de que se rociara ergotamina, un compuesto químico relacionado con el LSD, en el pan del pueblo. Este incidente resultó en síntomas como alucinaciones, convulsiones y paranoia en cientos de personas, y algunos incluso murieron o quedaron con secuelas graves. Aunque se especula sobre si fue un experimento secreto del gobierno o un accidente industrial, el caso sigue siendo controvertido y objeto de investigación hasta el día de hoy. Control mental con LSD y otros psicodélicos. Uno de los casos más conocidos es el de Charles Manson, líder de una secta que perpetró una serie de asesinatos en Los Ángeles en 1969. Se ha sugerido que Manson y sus seguidores consumieron LSD regularmente como parte de su práctica religiosa, y que Manson utilizó la droga para manipular y controlar mentalmente a sus seguidores, convenciéndolos de cometer actos violentos en su nombre. Estos casos ponen de relieve el lado oscuro y potencialmente peligroso de los psicodélicos cuando se utilizan de manera irresponsable o con intenciones maliciosas. Aunque muchas personas experimentan beneficios terapéuticos y espirituales con el uso controlado de psicodélicos, es importante reconocer que también pueden tener consecuencias negativas cuando se manejan de manera incorrecta o se utilizan para manipular a otras personas. Abusos en ceremonias. Los casos de abuso en ceremonias psicodélicas o con sustancias psicodélicas implican situaciones en las que se ha producido un mal uso, negligencia o explotación de los participantes durante eventos que involucran el uso de psicodélicos. Estos casos pueden variar en gravedad y pueden ocurrir en una variedad de contextos, desde ceremonias tradicionales hasta entornos terapéuticos o recreativos. Aquí hay algunos ejemplos de casos de abuso en ceremonias psicodélicas. 1. Abuso sexual en ceremonias de ayahuasca. Ha habido informes de abuso sexual y explotación por parte de líderes o curanderos en ceremonias de ayahuasca en la selva amazónica y en otros lugares. Algunos líderes aprovechan su posición de autoridad y el estado alterado de conciencia de los participantes para cometer abusos sexuales o emocionales, lo que puede dejar a las víctimas con traumas duraderos.
2. Negligencia en ceremonias de peyote. En algunas ocasiones, se han reportado casos de negligencia en ceremonias de peyote, donde los participantes no reciben la atención o el cuidado adecuados durante el viaje. Esto puede resultar en lesiones físicas o psicológicas, especialmente si los participantes no están preparados para manejar los efectos intensos de la sustancia. 3. Explotación en retiros de psicodélicos. Algunos retiros o centros de tratamiento que ofrecen experiencias psicodélicas pueden aprovecharse de los participantes al cobrar tarifas exorbitantes por servicios poco éticos o inseguros. Esto puede incluir la administración irresponsable de sustancias, la falta de supervisión adecuada durante los viajes y la promesa de resultados terapéuticos sin evidencia sólida. 4. Intoxicación o sobredosis en festivales de música. En eventos como festivales de música donde el consumo de drogas recreativas, incluidos los psicodélicos, es común, puede haber casos de intoxicación o sobredosis debido a la falta de regulación y supervisión. Estas situaciones pueden poner en peligro la salud y la seguridad de los asistentes, especialmente si no hay acceso adecuado a atención médica de emergencia. Estos casos subrayan la importancia de promover prácticas seguras, éticas y responsables en el uso de psicodélicos, así como de educar a las personas sobre los riesgos potenciales de participar en ceremonias o eventos donde se involucran estas sustancias. Es fundamental que los organizadores y facilitadores de ceremonias psicodélicas se adhieran a estándares éticos y de seguridad para proteger la salud y el bienestar de los participantes. Viaje sin regreso. Aunque los psicodélicos son generalmente considerados como sustancias de bajo riesgo en términos de toxicidad y sobredosis, ha habido casos trágicos de muertes relacionadas con su uso. Aquí hay algunos ejemplos de personas famosas que han fallecido por el uso de psicodélicos. 1. Jim Morrison. El legendario líder de la banda The Doors, Jim Morrison, murió en 1971 a la edad de 27 años. Aunque la causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, se rumorea que Morrison había consumido una gran cantidad de psicodélicos, incluido el LSD, en los días previos a su fallecimiento. 2. Syd Barrett, el cofundador de Pink Floyd y pionero de la música psicodélica, experimentó con varias drogas psicodélicas, incluido el LSD. Su consumo de drogas contribuyó a su deterioro mental y emocional, y eventualmente dejó la banda en 1968. Barrett murió en 2006 debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, pero su legado sigue siendo una advertencia sobre los peligros del abuso de sustancias psicoactivas. 3. Brian Jones, el cofundador y ex guitarrista de The Rolling Stones, murió en 1969 a la edad de 27 años. Si bien la causa oficial de su muerte fue ahogamiento en su piscina, se ha especulado que el consumo excesivo de drogas, incluidos los psicodélicos, pudo haber contribuido a su muerte prematura. Estos casos destacan los riesgos potenciales asociados con el uso irresponsable o excesivo de psicodélicos, así como la importancia de educar sobre la seguridad y la moderación al usar estas sustancias. Aunque la mayoría de las personas pueden experimentar viajes psicodélicos de manera segura y sin incidentes graves, es fundamental reconocer que existe un riesgo inherente en el consumo de drogas y que el abuso puede tener consecuencias devastadoras. Nivel 6. Combinaciones fatales. Combinar psicodélicos con otras sustancias puede aumentar significativamente los riesgos para la salud y la seguridad, e incluso puede llevar a consecuencias graves, incluida la muerte. Aquí hay algunas combinaciones peligrosas que deben evitarse al usar psicodélicos. 1. Alcohol. El alcohol puede aumentar los efectos de los psicodélicos y potencialmente causar intoxicación aguda. Además, la deshidratación causada por el alcohol puede agravar los efectos secundarios de los psicodélicos, como la sequedad de boca y la sudoración. 2.
Estimulantes como la cocaína o las anfetaminas. Combinar psicodélicos con estimulantes puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que puede poner en peligro la salud cardiovascular y aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. 3. Opioides como la heroína o los opioides recetados. La combinación de psicodélicos con opioides puede deprimir el sistema nervioso central y suprimir la respiración, lo que aumenta el riesgo de una sobredosis fatal. 4. Medicamentos para la depresión o la ansiedad, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Combinar psicodélicos con medicamentos que afectan los niveles de serotonina en el cerebro puede aumentar el riesgo de síndrome de serotonina, una afección potencialmente mortal que puede causar fiebre alta, convulsiones y coma. 5. Medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos. Los psicodélicos pueden aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, por lo que combinarlos con medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares graves, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Es fundamental tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que siempre se deben consultar a un profesional de la salud antes de combinar psicodélicos con otras sustancias o medicamentos. La seguridad es la máxima prioridad al experimentar con psicodélicos, y evitar la combinación con otras drogas puede reducir significativamente los riesgos para la salud y la seguridad. Sobredosis. Las sobredosis por psicodélicos en sí mismas son extremadamente raras, ya que estos compuestos tienen un margen de seguridad amplio en comparación con muchas otras drogas. Sin embargo, las muertes relacionadas con el uso de psicodélicos suelen estar más vinculadas a comportamientos peligrosos, accidentes o la combinación con otras sustancias. Aquí algunos casos y lo que se sabe sobre lo que sintieron las personas antes de fallecer. 1. Caso de Leah Betts, 1995. Leah Betts es una conocida víctima del consumo de éxtasis y MDMA, una sustancia que, aunque no es un psicodélico clásico, se encuentra en la intersección de drogas psicodélicas y estimulantes. Leah murió a causa de una hiponatremia, intoxicación por agua, después de beber grandes cantidades de agua durante una fiesta para contrarrestar los efectos del MDMA. Antes de fallecer, Leah experimentó síntomas de hinchazón cerebral y convulsiones, resultado del desequilibrio electrolítico causado por el exceso de agua. 2. Caso de John H. 2012. John, un joven universitario, falleció después de consumir una dosis alta de un derivado de 2-CRI, un psicodélico de la familia de las N-etilaminas. Según los informes, John experimentó una intensa agitación, paranoia y alucinaciones severas. Su comportamiento errático lo llevó a saltar desde una ventana en un intento de escapar de las alucinaciones, resultando en su muerte. Antes de fallecer, sintió una pérdida completa de la realidad y una incapacidad para distinguir lo que era real de lo que no. 3. Caso de Charles, 2016. Charles consumió una cantidad significativa de N-Bomb, un potente psicodélico sintético que actúa en los receptores de serotonina. Durante su viaje, experimentó alucinaciones extremas y agitación. Entró en un estado de delirium y desafortunadamente murió debido a un paro cardíaco inducido por la droga. Antes de su muerte, Charles describió a amigos una intensa sensación de terror y una percepción distorsionada de su entorno. 4. Caso de Cameron, 2019. Cameron, un joven asistente a un festival de música, falleció después de consumir LSD y combinarlo con alcohol y otras drogas. Su muerte fue atribuida a un comportamiento temerario inducido por la combinación de sustancias, que lo llevó a deambular desorientado y eventualmente caer en un río cercano. Los testigos reportaron que Cameron estaba confundido, asustado y no respondía de manera coherente antes de desaparecer. Asesinatos. Los psicodélicos, conocidos por abrir las puertas de la percepción y llevar a las personas a estados alterados de conciencia, también tienen un lado oscuro. En algunos casos, el uso de estas sustancias ha sido un factor en actos de violencia y homicidio, creando relatos espeluznantes que parecen sacados de una película de terror. 1. El asesinato de David Snedron, 1996. David Snedron,
un estudiante universitario de 20 años, fue brutalmente asesinado por su compañero de cuarto, Brian Thomas. La noche del asesinato, ambos habían consumido LSD. Según los testimonios, Brian experimentó una alucinación tan intensa que creyó que David era una figura demoníaca enviada para destruirlo. En su estado psicodélico, Brian apuñaló a David repetidamente. Más tarde, en su juicio, Brian expresó que había perdido toda noción de la realidad y que el miedo y la paranoia desencadenados por el LSD lo llevaron a cometer el acto violento. 2. El caso de Timothy Leary Jr. 2013. Timothy Leary Jr., sin relación con el famoso defensor del LSD, fue acusado del asesinato de su esposa, Jessica, después de una sesión de consumo de DMT. Durante el juicio, se reveló que Timothy había inhalado una dosis extremadamente alta de DMT, llevándolo a un estado de intensa alucinación. Los testigos informaron que Timothy había hablado incoherentemente sobre seres interdimensionales que le ordenaban realizar sacrificios para salvar el mundo. Bajo la influencia de estas alucinaciones, estranguló a Jessica en un trágico y confuso frenesí. 3. El espeluznante asesinato de James Dallas Edbert 3979. James Dallas Edbert III, un joven prodigio de la informática, desapareció de su dormitorio en la Universidad Estatal de Michigan. Después de una intensa búsqueda, se descubrió que James había estado jugando juegos de rol en vivo en los túneles debajo de la universidad mientras estaba bajo los efectos de PCP, un potente psicodélico disociativo. En un estado de paranoia extrema y desorientación, James se convenció de que estaba en una misión dentro del juego. Aunque inicialmente se pensó que se había suicidado, la evidencia sugirió que pudo haber sido víctima de un homicidio ritualista por parte de otros jugadores bajo la influencia de la misma droga. El caso nunca fue resuelto completamente, dejando una estela de misterio y horror. Estos relatos subrayan que, aunque los psicodélicos pueden abrir puertas a experiencias trascendentales, también pueden desencadenar episodios de terror y violencia en personas vulnerables o en situaciones no controladas. Las sustancias que alteran la mente deben ser manejadas con extrema precaución, ya que el viaje psicodélico puede transformarse rápidamente en una pesadilla viviente. Estos casos reales muestran el lado más oscuro del uso de psicodélicos, donde las fronteras entre la realidad y la alucinación se desdibujan, llevando a consecuencias trágicas e irreversibles. MKUltra. El oscuro abismo del proyecto MKUltra, los experimentos más atroces. El proyecto MKUltra es uno de los capítulos más siniestros en la historia de la experimentación gubernamental, llevada a cabo por la CIA durante las décadas de 1950 y 1960. Este programa clandestino se centró en el control mental y la manipulación de la mente humana mediante el uso de drogas psicodélicas, especialmente LSD, así como otras técnicas de control mental. Los detalles más espeluznantes de MKUltra revelan una serie de abusos horribles y actos de crueldad que llevaron a la muerte y el sufrimiento de muchas personas. 1. La oscuridad de los motivos. La CIA inició MKUltra con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser utilizadas en la guerra psicológica contra enemigos durante la Guerra Fría. Se temía que la Unión Soviética y otras potencias estuvieran desarrollando métodos similares. La obsesión con el control mental llevó a la CIA a realizar experimentos sin ética ni consentimiento informado, violando los derechos humanos básicos. 2. Las víctimas invisibles. Miles de personas fueron sometidas a experimentos de MKUltra sin su conocimiento o consentimiento. Estas víctimas incluían prisioneros, pacientes psiquiátricos, usuarios de drogas y ciudadanos comunes. A menudo, estas personas fueron elegidas porque eran vulnerables y no podían defenderse. La experimentación involucró dosis masivas de LSD, privación sensorial, hipnosis, electroshocks y otros métodos brutales. 3. Los experimentos más atroces. Frank Olson. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson, un científico de la CIA que fue dosificado con LSD sin su conocimiento. Tras sufrir un grave episodio psicótico, Olson fue encontrado muerto después de caer del 10º piso de un hotel en Nueva York.
Aunque la versión oficial fue suicidio, muchos creen que fue asesinado para silenciarlo. Pacientes psiquiátricos en el Allan Memorial Institute en Montreal, bajo la dirección del Dr. Donald Ewen Cameron, pacientes psiquiátricos fueron sometidos a sesiones prolongadas de electroshocks, privación sensorial y dosis altas de LSD. Estos métodos dejaron a muchos pacientes en un estado catatónico o con graves daños psicológicos permanentes. 4. Muerte y sufrimiento. El número exacto de muertos debido a MKUltra es desconocido, ya que muchos registros fueron destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms. Sin embargo, se sabe que varias personas murieron directamente a causa de los experimentos o debido a las secuelas de los tratamientos inhumanos. Louis Jolion West y el experimento en la prisión de Lexington. En esta prisión, adictos a las drogas fueron inyectados con altas dosis de LSD para observar sus reacciones. Algunos prisioneros sufrieron alucinaciones extremas, paranoia y violencia autoinducida que los llevó a la muerte o a un estado mental irreversible. El caso de Harold Bauer, un jugador de tenis que fue internado en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Nueva York y murió después de recibir una inyección masiva de un derivado de mescalina como parte de un experimento de MKUltra sin su consentimiento. 5. Las consecuencias y la revelación. A pesar de la escala y la gravedad de estos experimentos, gran parte de los detalles permanecieron ocultos hasta la década de 1970, cuando una serie de investigaciones y audiencias del Senado comenzaron a revelar la verdad. La revelación del proyecto MKUltra causó un gran escándalo y llevó a cambios significativos en las regulaciones sobre experimentación humana. Reflexión final. El proyecto MKUltra es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando las instituciones de poder se desvían de la ética y la moral en nombre de la seguridad nacional. Las horribles experiencias y muertes sufridas por las víctimas de estos experimentos nos instan a permanecer vigilantes y garantizar que nunca más se permitan tales abusos en nombre de la ciencia con la seguridad. La oculta actualidad. El abismo actual de experimentos modernos que podrían estar sucediendo hoy en día, a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más dominado por la tecnología y la biociencia, las sombras de experimentos oscuros y poco éticos no han desaparecido del todo. Aunque las regulaciones y la ética han mejorado desde los días del proyecto MKUltra, siempre hay rincones oscuros donde las líneas morales se desdibujan. Aquí hay algunos ejemplos de experimentos modernos y teorías sobre lo que podría estar ocurriendo hoy en día, pintados de manera tan aterradora como suena. 1. Control mental y tecnología de implantes cerebrales. Los avances en neurotecnología han permitido el desarrollo de implantes cerebrales que pueden interactuar directamente con la mente humana. Empresas y agencias gubernamentales podrían estar explorando la posibilidad de usar estos implantes para el control mental, similares a las antiguas ambiciones de MKUltra, pero con una precisión aterradora. Imagina un mundo donde pensamientos y comportamientos pueden ser manipulados remotamente, donde la autonomía mental se convierte en una ilusión. El caso de Neuralink, aunque oficialmente su objetivo es ayudar a personas con discapacidades neurológicas, los implantes de Neuralink, una empresa de Elon Musk, podrían teóricamente ser utilizados para influir en la mente humana de formas aún desconocidas. ¿Qué tan lejos estamos de un futuro donde los pensamientos pueden ser leídos o incluso implantados? 2. Programas de vigilancia biológica. Con la pandemia de COVID-19, ha habido un aumento en la recopilación de datos biométricos y el seguimiento de la salud pública. Sin embargo, estos datos podrían ser utilizados para experimentos sin el consentimiento de la población. Desde el análisis genético masivo hasta el seguimiento de movimientos a través de dispositivos móviles, la privacidad se convierte en un mito. Operaciones encubiertas. Agencias gubernamentales podrían estar utilizando datos biométricos para identificar y manipular a individuos con ciertas características genéticas, llevando a experimentos encubiertos sobre la respuesta del cuerpo humano a diversas influencias externas, incluidas nuevas drogas o virus. 3.
biotecnología y manipulación genética. El CRISPR y otras tecnologías de edición genética han abierto puertas a posibilidades antes inimaginables. Aunque estas herramientas pueden ser usadas para el bien, también tienen un potencial siniestro. Experimentos clandestinos en modificación genética podrían estar creando superhumanos o manipulando la genética humana de formas no éticas. Casos de bebés editados genéticamente. En 2018, el científico chino Pei Jiankui anunció el nacimiento de los primeros bebés genéticamente editados. Aunque enfrentó condena global, es probable que otros experimentos similares continúen en secreto, donde embriones humanos son manipulados para investigar resistencias a enfermedades o incluso aumentar capacidades físicas e intelectuales. 4. Programas de guerra psicológica y cibernética. La era moderna ya no se libra solo en el campo de batalla físico. Las operaciones psicológicas y cibernéticas están en aumento, con experimentos que buscan manipular el pensamiento y el comportamiento de poblaciones enteras. Utilizando redes sociales, noticias falsas y ciberataques, las mentes de millones de personas pueden ser influenciadas sin que se den cuenta. Deepfakes y realidad manipulada. La creación de videos y audios falsos ultrarrealistas. Deepfakes se está utilizando no solo para engañar, sino también para sembrar el caos y la confusión. ¿Qué pasaría si un gobierno usara esta tecnología para simular declaraciones de líderes mundiales, provocando conflictos o alterando la percepción pública de eventos reales? 5. Experimentos farmacéuticos encubiertos. Las grandes farmacéuticas pueden estar llevando a cabo pruebas encubiertas de nuevas drogas en poblaciones vulnerables. Sin el consentimiento adecuado, personas en regiones empobrecidas o prisioneros podrían ser utilizados como sujetos de prueba para medicamentos experimentales. Pruebas secretas. Existen informes sobre pruebas de vacunas y tratamientos en regiones remotas donde los estándares de consentimiento informado son deficientes. Estas personas podrían sufrir efectos secundarios graves, incluso la muerte, sin saber que están participando en un experimento. Reflexión final. Mientras que muchas de estas teorías bordean la conspiración, la historia nos ha mostrado que lo impensable puede convertirse en realidad. Los avances tecnológicos y científicos, si no son vigilados cuidadosamente, pueden dar lugar a experimentos oscuros que erosionan la ética y la humanidad. Es crucial permanecer vigilantes y demandar transparencia y responsabilidad en la ciencia y la tecnología, para asegurarnos de que no se repitan los errores del pasado y que los fantasmas de MK Ultra no encuentren un nuevo hogar en nuestro presente. Gracias por ver el video. Si te pareció interesante el video, deja un like, comenta y suscríbete para ver más contenido como este.